Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Mis hermanos y mis hermanas, este es el último domingo del año celebrativo y celebramos a Cristo Rey del universo. Y en los textos bíblicos aparece el Rey como pastor. En la primera lectura del profeta Ezequiel: así dice el Señor, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas. Y luego en el Salmo 22, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Reconocer a Cristo Rey es reconocer su pastoreo. Lo mejor de todo es que nuestro Rey es pastor, y el pastor da la vida
por las ovejas. Y lo mejor de todo es que el pastor, el buen pastor, es capaz de dejar las 99 en el aprisco para salir a buscar la oveja perdida, la oveja descarriada, la oveja desobediente, la oveja rebelde. ¿Qué propone el Evangelio? Y ahora esto que les estoy diciendo, ustedes van a notar que lo voy a conectar con la segunda parte de la predicación. ¿Qué propone el Evangelio? Propone, en resumen, una frase poderosa que le escuchamos a San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida te examinarán en el amor. ¿Cómo dice? En el amor. Si acaso hay examen final, si acaso Dios tiene para hacernos alguna pregunta, esa pregunta es esta: ¿amaste? No más. Y por eso el Evangelio que hemos proclamado nos enseña que el amor se expresa en las obras. Acciones son amores y no buenas razones. No me digas que me amas, demuéstramelo. Y yo sé que todos los que estamos aquí no tendríamos ningún reparo, ningún problema, ninguna dificultad, ninguna, si nos encontráramos a alguien con hambre, de brindarle un plato de comida. Yo sé que los que estamos aquí no tendríamos ningún reparo, ningún problema si alguien nos pidiera una jarra de fresco, de jugo o de agua porque tiene sed. Por supuesto que se la daríamos. Yo sé que los que estamos aquí no tenemos ningún reparo si alguien nos pide una muda de ropa porque no tiene nada que ponerse. Por supuesto que se la regalaríamos. Yo sé que los que estamos aquí, si nos viene una visita del exterior y nos pide hospedaje o alojamiento, no tendríamos ningún problema en estrecharnos un poco y recibir con buena hospitalidad al que viene de otro lugar. Yo sé que los que estamos aquí no tendríamos ningún problema si se nos enferma un pariente, un vecino, un amigo, un conocido, de irlo a visitar. Y yo sé que los que estamos aquí no tendríamos ningún reparo si alguien está en prisión y hace parte de nuestro grupo familiar o de nuestro grupo de amigos, irlo a visitar. Sí, lo haríamos, lo haríamos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Las necesidades humanas no se resumen solo en necesidades materiales. El necesitado no es solo el necesitado material. El necesitado no es solo el que tiene hambre, sed, frío, necesidad de hospedaje. Hay otro tipo de necesitados. Y precisamente esta es la segunda parte de la predicación y la quiero conectar con lo primero que les dije. Porque puede parecer un atrevimiento, pero lo hice. ¿Qué hice? Una parodia del Evangelio de hoy. Le pido perdón a la vida si no está bien hacer esa parodia. Pero funciona de esta manera. Porque fui divorciado y no me excluiste. Entra en el reino de tu Señor. Porque fui homosexual y me acogiste. Entra en el reino de tu Señor.
Porque fui prepago y no me señalaste, entra en el reino de tu Señor. Porque fui madre soltera y no me tildaste de fracasada, entra en el reino de tu Señor. Porque fui mujer y no te aprovechaste de mi condición, entra en el reino de tu Señor. Porque fui un delincuente y me disculpaste delante de todos, entra en el reino de tu Señor. Porque me volví a casar después de que mi primer matrimonio falló y no me negaste la comunión, entra en el reino de tu Señor. Porque si el Evangelio nos enseña que Dios es el hambriento, que Dios es el sediento, que Dios es el forastero, que Dios es el que tiene frío, que Dios es el que está en prisión y que Dios es el enfermo, también podemos decir que Dios es el divorciado, es el homosexual, es la prepago, es la madre soltera, es la mujer, es el pecador público, es el que se volvió a casar. Y con estos que también son Dios, porque Dios es en todos, estamos llamados a ser amorosos, comprensivos, misericordiosos. Tengan la certeza que cuando hablo de esto, no es que le esté haciendo apología a ninguna situación en particular. Tengan la certeza que cuando hablo de esto, le estoy haciendo apología a la dignidad de cada ser humano, independiente de su historia, independiente de su preferencia, independiente de su realidad. Tengan la certeza que le hago apología a la misericordia de Dios, que va más allá de cualquier legalidad. Y volvamos sobre esto. Porque fui divorciado y no me excluiste. Recuerden que Jesús no fue un jurista, no fue un abogado, fue un maestro y un pastor. Y precisamente el que se siente alejado de la iglesia, ese es el que tenemos que atraer, a ese es el que le tenemos que coquetear, ese es el que tenemos que conquistar, porque médico necesita no los sanos, sino los enfermos. Segundo, porque fui homosexual y me acogiste. Y cuando hablo de este tema que parece tan espeluznante de repente para muchos, yo lo hablo con toda la tranquilidad del caso. No crean que no conozco los textos del Levítico, de Romanos y de Primera Corintios, porque puede ser que aquí haya alguien que esté pensando en este momento: uy, padre, y es que usted nunca ha leído el libro del Levítico, es que usted nunca ha leído la carta a los Romanos, es que usted nunca ha leído la Primera Corintios. No estoy hablando por desconocimiento de causa, estoy hablando porque conozco el corazón de Dios y porque he entendido que Jesús es puro amor y que la preferencia sexual de una persona nada tiene que ver con la bondad de su corazón. Tengan esta claridad: la preferencia de un ser humano nada tiene que ver con la bondad del corazón. Y recuerden además esto: para Dios todos somos hijos, independiente de la preferencia que cada uno pueda tener. Lo que le importa a Dios no es si tú eres heterosexual o eres homosexual. Lo que le importa a Dios es que tu corazón esté lleno de amor, porque Él es tu Padre y así te hizo y te creó. Si estás de acuerdo con esto, di amén. Tercero,
porque fui prepago, porque Dios es en la prepago. Dios es en la prepago. Porque fui prepago, prostituta, trabajadora sexual, como lo quieras llamar, y no me señalaste. ¿Cómo se portó Jesús con la mujer adúltera? ¿Acaso se nos olvidó cómo se portó el maestro con la mujer adúltera? Cuando la ley pedía que fuera apedreada y que todos estaban listos para matarla de esa manera, Jesús preguntó a los que estaban allí: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y todos se dieron cuenta que ninguno estaba libre de pecado, y por eso no había ninguna razón para apedrear a la pecadora. Y cuando Jesús se queda a solas con ella, le pregunta: mujer, ¿quién te condena? Ella responde: Señor, nadie. Y Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Por supuesto que Dios no quiere el pecado, pero ama profundamente el pecador. Cuarto, porque fui madre soltera y no me trataste como una fracasada, ni te aprovechaste de mi condición, ni me echaste de la casa, ni me dijiste que no podía bautizar mi hijo. Porque todavía existen comunidades cristianas donde se discrimina al niño si es hijo de una madre soltera, supuestamente que dizque porque el niño es natural. Y aclarémoslo, todos somos naturales. ¿O aquí hay alguien de plástico? Todos somos naturales, todos somos de carne y hueso, todos somos vulnerables, palabra que usó el Papa Francisco y que me toca profundamente el corazón. Hasta Dios es vulnerable cuando decidió hacerse hombre en la persona adorable del niño frágil y del hombre de la cruz, Jesús de Nazaret. Quinto, porque fui mujer y no te aprovechaste de mi condición. Porque fui mujer separada, soltera, viuda, y no me explotaste, no abusaste de mí, no me quisiste comprar, me respetaste en mi dignidad. Y que no se les olvide lo que hizo Jesús con la mujer. Recuerden que el único rabino judío que tuvo discípulas fue Jesús de Nazaret. Y recuerden que el testigo número 1 de la resurrección no fue un varón, fue una mujer. Sexto, porque fui un pecador público y me disculpaste delante de todos. No somos nadie para estar señalando. No somos nadie para estar acusando. No somos nadie para estar condenando. No somos nadie para estar excluyendo. ¿Cómo se porta Jesús con el pecador? A Zaqueo le dijo: baja del árbol que hoy quiero quedarme en tu casa. A Mateo le dijo: levántate y sígueme. Al ladrón arrepentido le dijo: hoy estarás conmigo en él. Y finalmente, porque me volví a casar y no me negaste el amor de Dios. Digamos la verdad, digamos la verdad. A muchos de ustedes el primer matrimonio no les funcionó. Por inmadurez, por inexperiencia, porque no sabían lo que estaban haciendo. Ese matrimonio se acabó, se rompió por razones obvias. Y usted aún era una persona muy joven. Imposible que su vida emocional, afectiva y sentimental terminara ahí. Imposible. Y Dios tiene claridad de eso, porque lo único que quiere Dios para ti es tu felicidad. Y no es que le esté haciendo propaganda a las separaciones y al divorcio,
pero sí quiero reivindicar a todos aquellos que su primera relación no les funcionó y que lo volvieron a intentar con una segunda relación y que ahora están completamente felices en su relación nueva. Por supuesto que Dios no está disgustado por eso. No crean que si ustedes están bien, Dios está enojado, porque cuando el ser humano está bien, Dios también está bien. Convénzanse de eso. Y lo de la comunión, por favor, que ninguna señora piadosa de esta comunidad nueva que acompaño se acerque a decirme que fulano de tal no puede comulgar, porque piedad sin caridad es una piedad falsa. No le creo a esa persona tan piadosa que está señalando y descalificando a otra. No le creo a esa piedad. Solo es creíble la piedad cuando está tocada por la misericordia y por el amor. Y a la hora de la verdad, ¿quién puede hacer la fila sin pecado? Todos los que hacemos la fila, algún pecado tenemos en el corazón. Si a eso vamos, ni siquiera quien preside esta celebración pudiera comulgar. Pero nosotros comulgamos no porque seamos buenos, porque la comunión no es un premio, es un remedio. Nosotros comulgamos porque Dios es misericordioso y conociendo nuestra debilidad, nuestra historia y nuestro recorrido, quiere vivir en nosotros y hacer obras maravillosas en nosotros. Termino esta reflexión diciendo nuevamente: porque fui divorciado y no me excluiste, porque fui homosexual y me acogiste, porque fui prepago y no me señalaste, porque fui madre soltera y no me trataste como una desgraciada, porque fui mujer y me diste un puesto en la sociedad, porque fui un pecador y me disculpaste delante de todos, porque me volví a casar y no me negaste el amor de Dios. Entra al banquete de tu Señor. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos.